Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 7 de junio y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Importantes sectores colectivos sociales conformaron el Frente Amplio por la Paz. Y el presidente Santos hace balance sobre los acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. La CUT tiene todo listo para el 6º Congreso Nacional. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y el presidente Juan Manuel Santos hace un balance positivo de los acuerdos que se llevaron a cabo con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Reconoce que falta echar a andar esos acuerdos que fueron firmados el pasado 16 de mayo. Queridos docentes de Colombia, siempre he dicho que la educación es la principal herramienta para transformar las vidas y las sociedades y que la piedra angular de la educación son los maestros. Por eso, desde el inicio de mi gobierno, establecimos un diálogo permanente y constructivo con ustedes, los maestros de Colombia. Hemos realizado más de 170 reuniones con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con FECODE. El año pasado logramos la negociación de 2 pliegos de peticiones. El presidente enumeró los importantes beneficios alcanzados por la educación pública, los docentes y los directivos docentes gracias al ánimo de concertación de las partes. Quiero destacar, por primera vez establecimos la prima de servicios por 200.000 millones de pesos y para que el año 2015 y los años sucesivos será aproximadamente de 450.000 millones. Hemos pagado deudas acumuladas desde el año 2000 por ascensos, bonificaciones y zonas de difícil acceso y también por otros conceptos, por un valor de más de 320.000 millones de pesos. Y están en proceso de pago 500.000 millones de pesos adicionales una vez se surtan los trámites y validaciones correspondientes. Reglamentamos los traslados por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades territoriales. También se refirió a los compromisos que adquirió su gobierno el pasado 16 de mayo porque son fundamentales y definitivos para el sistema educativo y el magisterio. Acordamos iniciar un plan de nivelación salarial para los maestros efectivo a partir del 1 de junio de este año, para lo cual dispusimos recursos del Sistema General de Participaciones por 212.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional se comprometió a modificar el marco fiscal de mediano plazo con el objeto de incrementar los recursos del sector educativo. Convinimos crear una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de Educación y FECODE para definir los criterios del nuevo modelo de evaluación docente que debe ser presentado por dicha comisión en el término de 2 meses. Y finalmente, nos comprometimos a tomar acciones para obligar a las instituciones prestadoras de servicios y a la fideoprevisora a prestar el servicio de salud de calidad y oportuno, ese servicio que merecen nuestros maestros y sus familias. Por esta nueva forma de entendimiento con FECODE, invitó a los educadores a unir esfuerzos para apostarle a la formación y el fin del conflicto armado. Queridos docentes, yo cumpliré mis compromisos con los maestros de Colombia, como ustedes seguirán cumpliéndole a los jóvenes y a los niños de este país. Los invito a que nos unamos en un gran propósito nacional, un país educado, un país en paz.
Para FECODE la paz es una condición sine qua non para avanzar, para cambiar balas por computadores, megacolegios, preescolar de 3 grados, universidades, viviendas, parques y hospitales. Por ello, reiteró su compromiso con el derecho a la paz por la vía de la negociación. La paz es uno de los anhelos más importantes hoy para los colombianos, razón por la cual grupos de mujeres, comunidades indígenas, centrales obreras, movimientos sindicales, ONGs, organizaciones no gubernamentales, políticas y sociales decidieron unirse básicamente para darle una oportunidad a la paz. Es una campaña reeleccionista también. En la personalidad de Zuluaga se encarna el proyecto de Uribe, y Uribe es quien ha conducido la campaña de Zuluaga. Las tesis esenciales que ha movido Zuluaga son las tesis de Uribe, y yo diría que en este caso es un Uribe reforzado, porque se trata también del procurador Ordóñez, que también en estos años ha hecho parte de ese bloque de ultraderecha, que quiere acabar con el proceso de paz, que quiere ir por el camino del autoritarismo, de las medidas ultraconservadoras en términos de los derechos de la gente. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo destacó que luego del proceso electoral viene la firma de la paz y posteriormente un trabajo hacia la conformación de los poderes sin exclusiones de ninguna índole. Tendrá además que venir un referendo el cual nosotros tenemos que también ganar, y tenemos que convencer a la gente de que lo que se ha pactado es necesario para el país y lograr esa aprobación a través del referendo. Una vez el referéndum, nosotros vamos a pedirle, solicitarle al presidente de la República el llamar a un gobierno de reconciliación nacional. Nos parece que es muy importante, en donde podamos integrar a todas esas nuevas ciudadanías, a esas nuevas organizaciones sociales, a nuevas tendencias políticas para reconciliar el país. Los trabajadores que vieron desaparecer sus derechos laborales y humanos en anteriores administraciones, hoy ven un gobierno más abierto a escuchar y concertar. No queremos un gobierno inspirado en ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que traería unas circunstancias similares o peores, y aunque no consideramos que este gobierno sea la panacea, sí consideramos que ha dado pasos en el sentido de mejorar este tipo de situación, y que corresponde al movimiento sindical continuar la lucha por la defensa de sus derechos a través de la acción, de la movilización. Y los educadores ven la palabra paz como acróstico de progreso, ampliación de la democracia y zambullida en un país de oportunidades para todos. El actual presidente de la República le ha apostado al proceso de negociación, a una salida política, al conflicto armado con la FARC y con el ELN. Creemos que han avanzado, y solo por ese punto la gran convergencia o la gran alianza por la paz, o el gran Frente Amplio por la Paz, vamos a salir a votar masivamente por el presidente candidato Santos el 15 de junio para derrotar la maquinaria de la muerte. Y si hablamos de paz, tenemos que hablar del restablecimiento de derechos de comunidades que se han visto fuertemente afectadas por el conflicto armado. Uno de ellas, el sector sindical. Convocatoria a encuentros regionales sobre la reparación colectiva al movimiento sindical colombiano. Nos encontramos hoy realizando el 7º encuentro regional para la reparación colectiva del movimiento sindical. Este encuentro concita a dirigentes, líderes sindicales de la CTC, de la CGT, de la CUT y de la FECODE, de 10 departamentos del centro y oriente del país, cuyo objetivo es discutir acerca de la victimización de que ha sido víctima el movimiento sindical, acerca del daño, acerca de la construcción de la memoria histórica y acerca de cuáles son las expectativas que tiene el movimiento sindical en su conjunto frente a la reparación colectiva. Esto en el marco de la Ley 1448 de 2011, más conocida Ley de Víctimas y Reparación de Tierra. El Código Penal establece en el artículo 200 una sanción penal para los empresarios principales violadores del derecho a la sindicalización y a la asociación colectiva. Sin embargo, pocos acuden a esta para la restitución del derecho. La violencia antisindical en Colombia es más que secular, y la forma de ponerle fin a la misma pues implica cambiar la voluntad política de los distintos actores para respetar los derechos fundamentales del trabajo, que hacen parte de nuestro orden
interno que se han incorporado a través de la ratificación de los convenios fundamentales del trabajo de la OIT. Se declara víctima a quien haya sufrido desde 1985 a la fecha daños por homicidio, masacres, delitos contra la libertad e integridad, desplazamiento, entre otros vejámenes de la guerra. En Colombia estamos en un retroceso profundo de la asociación y sindicalización de los trabajadores. Pasamos de un 14% en los años 90 en adelante a un 3.4% en actualidad. El encuentro propone crear un observatorio para vigilar y reclamar la consolidación de una política pública de reparación integral, que no significa mendigar, es exigir simple y llanamente lo legal. El movimiento sindical tiene que rescatar, exigir y reclamar de que él por sí mismo se constituye en una figura importante, en una institución importante para la democracia colombiana. Por tanto, si es así, se tiene que superar la cultura antisindical que a lo largo de la historia del país ha venido expresándose y manifestándose fundamentalmente por parte de los empresarios y de los agentes gubernamentales que a lo largo de la historia han pasado por la conducción del Estado. Y el profesor Pedro Luis Arango, secretario de Organización y Educación Sindical, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. En las contradicciones que se han presentado en estas elecciones entre fracciones de la burguesía, es necesario que el pueblo actúe con inteligencia y logre crear condiciones favorables para continuar en la lucha contra el régimen político y el gobierno que está en el poder. Pues nosotros somos opositores a lo existente. En las elecciones actuales convocamos a la movilización, a la denuncia, a la resistencia y a la utilización del voto el 15 de junio como una forma de lucha en defensa de la paz, de la vida y el repudio a las masacres que se han realizado en el campo y a los partidos políticos de oposición. El voto para Juan Manuel Santos no es una carta blanca a su gobierno ni mucho menos a su programa neoliberal. Es un voto por la continuidad de la búsqueda de una solución política, de los acuerdos que sustentan el diálogo de La Habana con sus 6 puntos, el establecimiento del diálogo con el ELN y su ampliación al EPL, la prioridad de avanzar a un cese a fuego bilateral y abrir la puerta a un proceso constituyente. Es un voto por una política de paz de Estado que incluye exigencias para que se termine el tratamiento de guerra a las protestas sociales, rurales y urbanas, que se atiendan sus justos reclamos, que cesen los bombardeos en regiones campesinas, los desplazamientos forzados, los falsos positivos, se resuelvan de fondo las necesidades de miles de víctimas de la guerra, se respete el derecho a la vida de los opositores de izquierda y se encare la grave situación de los presos políticos y sociales. En el caso del magisterio colombiano, que cesen los asesinatos contra maestros y maestras, que se congele la construcción de megacolegios y colegios en concesión y el gobierno cancele los contratos y sean dirigidos directamente por el Estado, que se cumplan los acuerdos firmados con la Federación, que se apruebe un estatuto único docente para que se termine el atropello contra los maestros, se aumente el presupuesto para que se modernice la infraestructura existente y se construyan nuevas, se logre el salario profesional para el magisterio y solo así se impulse la jornada única y nos dispongamos entre todos a mejorar la calidad de la educación a favor de la niñez y del pueblo colombiano. Saludamos la construcción del Frente Amplio por la Paz. Y como muchas cosas que suceden en nuestro país que se hacen al revés, y en este caso el cambio de los factores sí altera el resultado. Hace poco salió la ley estatutaria en materia de salud, mientras que en el Congreso ya viene caminando la ley ordinaria. El espíritu y la teoría caminan por un lado y la práctica evidentemente perjudica al usuario. En Colombia pareciera que el legislativo camina como los cangrejos, hacia atrás. Primero se comienza con el trámite de la ley ordinaria en salud y luego la estatutaria. Armó el rompecabezas sin instrucciones, es decir, frente a este derecho constitucional le sobraron fichas y en vez de buscar cómo subsanar el error, las escondió.
Ese es el panorama que en materia de salud hoy en Colombia se vive con la ley estatutaria, que aunque le rinde homenaje al deber ser de la salud en Colombia y restablece el derecho por encima de los intereses económicos, como lo estableció de manera sabia la Corte Constitucional, en la ordinaria es totalmente diferente. La ley estatutaria plantea de manera radical que la salud es un derecho humano fundamental y que ese derecho humano fundamental está orientado por el principio de universalidad. Es decir, todas y todos los colombianos cubiertos por el derecho a la salud. En segundo lugar, la ley estatutaria dice que todos deben ir con equidad. Es decir, que aquí no puede hacerse diferenciaciones, ni de raza, ni de género, ni de condición social o económica. En eso me parece que hay un gran avance, y si la ley ordinaria asumiera estos temas, creo que llegaríamos a resolver muchos de los problemas de inequidad que generó la Ley 100 de 1993. La ordinaria que cursa en el Congreso, la situación es diferente. Siguen las EPS, las empresas prestadoras de salud, reinando, rebautizadas ahora como gestoras. Se habla de una universalización y ampliación de la cobertura que aún no encuentra presupuesto, porque el servicio terminará afectado si el Estado tiene o no recursos. Una violación a un derecho inalienable que gozan los que tienen para pagarlo y sufren los que no. En la ley ordinaria, que se tramita actualmente en el Congreso de la República, sí se está haciendo apenas un maquillaje sobre las actuales EPS. Se le está colocando el nombre de gestoras, pero realmente con las mismas funciones, las mismas competencias que hoy tienen, con la misma capacidad de negarle derechos, el derecho a la salud de los colombianos, y por eso yo creo, incluso, que sería mejor que ese proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso de la República fuera retirado y que una nueva ley ordinaria de salud se tramitara conforme a las consideraciones que hoy ha dispuesto la Corte Constitucional en su sentencia. Así pues, habrá que ver si el esperpento que cursa en el Congreso lo tumban, modifican o confrontan con la realidad nacional, que desconoce sin sanción alguna las multimillonarias deudas de las empresas prestadoras de salud a la red hospitalaria, el pésimo servicio de urgencia, la deficiencia en el servicio con especialistas y el fortín de los medicamentos y los precios que convirtieron al ibuprofeno en el señor contra las enfermedades. Se avanzó en la letra muerta porque en la práctica se beneficia a quien asalta el servicio. Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT ya tiene todo listo para su 6º Congreso. Si usted quiere participar en él, pues tenga en cuenta la siguiente información. 24, 25 y 26 de septiembre, la Central Unitaria de Trabajadores estará en la ciudad de Santa Marta para darle vida a la organización, sus filiales, sus federaciones y sus sindicatos con nuevas tesis, nuevas perspectivas de lucha y nuevos desafíos, senderos que trazará su 6º Congreso, el mayor certamen estratégico de la organización. Es un congreso para unas 1.200 personas, entre delegados nacionales y delegados internacionales, por paz, soberanía, democracia y derechos laborales. Esa es la consigna central. Y desde ya estamos trabajando arduamente en organizarlo de la mejor manera. En julio se lanzará en Bogotá y el 23 de septiembre se hará apertura en Santa Marta con la presencia de cajas de compensación, alcaldes y autoridades. Los contenidos o tesis centrales versarán sobre el modelo neoliberal, la crisis del movimiento sindical y las gambetas a los obstáculos que se imponen desde diversos poderes a las organizaciones sindicales. La realización de seminarios de las tesis, que son los temas que ya se van a debatir ahora sí en los escenarios de realización del Congreso, y que es donde está la política que creemos nosotros debe actualizar. Hecho un estudio, hecho un análisis de este modelo neoliberal, la parte laboral, cómo se ha movido allí, qué consecuencias le ha traído esta política nefasta de este modelo al movimiento sindical. La crisis que vive el movimiento sindical a nivel mundial también se manifiesta aquí, y cuáles serían los correctivos, que para eso es el Congreso, de nosotros actualizar a la política las estrategias nuevas para poder sobrevivir. Seguramente la orden de conformar sindicatos por industria se ratificará. Insistimos en que la mejor manera de concentrar fuerzas y energías para responder a la lucha ante las políticas del modelo neoliberal son los grandes sindicatos de ramas de industria o de servicios nacionales. Necesariamente tenemos que hacer una valoración de qué ha pasado entre el 5º Congreso que orientó esta política en modelo sindical a el día en que se deba debatir el tema
qué habrá que reforzar. Para este encuentro, la CUT ha recurrido a Solidaridad Internacional porque el costo arriba a los 1.500 millones de pesos. Y el profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano. Un fraternal saludo a los maestros y maestras de Colombia. El 15 de junio es un momento importante para la historia de Colombia y los maestros tenemos la responsabilidad política de contribuir en las decisiones. Hoy debatimos en una propuesta para la guerra o una propuesta para la paz. 12 ejecutivos de la Federación Colombiana de Educadores hemos tomado la decisión política de apoyar al doctor Juan Manuel Santos, candidato y presidente de la República para el próximo periodo electoral. Creemos que él es garantía, en el caso concreto, del fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho. Aclarando, sí, que el Comité Ejecutivo de FECODE y quienes lo respaldamos, haremos oposición a los aspectos que consideremos que van en contravía de los intereses de la sociedad colombiana. Pero hoy el momento es un momento donde los maestros tenemos un papel fundamental en la sociedad colombiana y donde se requiere de nuestra definición. Por eso hemos tomado la decisión de acompañar el proceso de paz. Por eso hemos acompañado la necesidad de que luego de que se firme la paz, tenemos que participar en un proceso donde la escuela debe jugar un papel fundamental en el posconflicto. Los maestros y maestras de Colombia somos líderes naturales de la sociedad y hoy debemos de respaldar una propuesta que indiscutiblemente en el presente año y en el año anterior ha servido para mejorar las condiciones laborales de los compañeros docentes. Logramos en el acuerdo este año con el gobierno la posibilidad, efectivamente, de que en lo que tiene que ver con el tema de la evaluación de competencias podamos romper este criterio y los maestros puedan dignificar sus condiciones de vida. Por eso convocamos a los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa, a apoyar la candidatura de Juan Manuel Santos para la presidencia de la República. Y el escándalo de las chuzadas en el antiguo DAS, cuando era directora, la exfuncionaria María del Pilar Hurtado, hoy asilada en Panamá desde el 2010, gracias a una tarea acuciosa que realizara en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez, podría develarse gracias a la deportación que solicitó el gobierno nacional. Así pues, que podíamos los colombianos saber quién fue realmente el autor intelectual de estas interceptaciones. El escándalo de las chuzadas por el antiguo DAS a cargo de María del Pilar Hurtado, asilada en el 2010 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien le solicitó a su homólogo Ricardo Martinelli que la acogiera como perseguida política en su país por las investigaciones que le seguía la Fiscalía por las interceptaciones a magistrados, políticos de la oposición y periodistas. Según los abogados de las víctimas de Hurtado, su salida del país se da porque la exdirectora del DAS amenazó en decir quién era el verdadero autor intelectual, a lo que Uribe reaccionó. Lo que esperaría es que la persona que estaba al frente del DAS cuando ocurrieron los hechos de lo de Tasmania, el complot de Tasmania del doctor Iván Velázquez, cuando ocurrió además la colocación de una grabadora en la mesa de la Corte Suprema de Justicia, cuando nos investigaron los bienes al doctor César Julio Valencia y a mí, pues de cuenta de quién le dio la orden, porque yo no, que yo fui director del DAS. Y obviamente, como director del DAS, uno sabe que unas cosas de esas no se pueden hacer. Y si ella se atrevió a llegar tan lejos, a ponerle espías a la Corte Suprema de Justicia, a espiar a la persona que estaba enfrentada judicialmente con el presidente Uribe y su abogado, a espiar al magistrado que estaba adelantando los procesos por parapolítica, eso tuvo que haberle dado a alguien la orden. Y lo que está en la estructura administrativa es que por encima del director del DAS no está el presidente de la República, que no era Uribe. Hoy no se conoce del paradero en Panamá de Hurtado. Se sabe que no puede salir del país pues su pasaporte está vencido. La Interpol está por expedir circular roja, pues se especula que si salió de Panamá podría estar en Costa Rica o en República Dominicana. Lo cierto es que después de 4 años de impunidad de todos los desmanes del gobierno de Álvaro Uribe, el Tribunal Superior de Panamá declaró inconstitucional este asilo, lo que pone en jaque un nuevo episodio del gobierno de Uribe. El uribismo ha sido cómplice de toda esa situación que se ha presentado con ella.
Yo me declaro indignado como víctima y sorprendido como jurista de que un candidato presidencial diga que a una persona que es fugitiva de la justicia, que no tiene aquí ningún problema de seguridad, con lo cual engañaron a las autoridades panameñas para obtener un asilo por razones de seguridad, declare que la señora tiene que venir a Colombia a ponerle la cara a la justicia y que fuera de eso tenga unas garantías diferentes de las que tienen todos los demás ciudadanos. Ella es una ciudadana común y corriente y en esa calidad tiene que concurrir. Ella no le han violado ninguna garantía. Por el contrario, a quienes nos han violado las garantías en ese proceso ha sido las víctimas. Y el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, como ya es tradicional, nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Este editorial tiene una característica, es que las elecciones que se avecinan no son iguales, no son rutinarias, marcan un hito en nuestra historia democrática. Hoy hay dos candidatos, son de la burguesía, tienen responsabilidad en lo que socialmente pasa. Tienen responsabilidad también en la guerra, pero también hoy tenemos que decir que se debaten dos propuestas: paz con seguridad o seguridad para la paz. El primero es un acto del ejercicio democrático de la paz para la sociedad, pero el segundo es un acto mesiánico, autoritario, y ahí nosotros decimos que si naufraga el proceso de paz, trasciende las fronteras. Y nuestros países vecinos que han adelantado procesos de profundización de la democracia, si el proceso de paz en Colombia no solo se pone en peligro la paz para Colombia, sino para nuestros hermanos. Nuestra nación, Colombia, está herida espiritual y moralmente. Eso nos obliga a que la necesidad para hallar la paz sea un imperativo. Y todos los actores sociales tenemos que actuar en concordancia con esa necesidad de la nación. Hoy decimos que no podemos desandar lo avanzado en el camino por la solución negociada del conflicto. Por esa razón, votar por la paz, pero preparándonos para luchar por nuestros derechos, preparándonos para seguir avanzando en la profundización de la democracia. Votar por la paz es seguir el ejemplo de líderes de nuestro país, como la compañera Clara López, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Guevara, Gustavo Petro, Aida Bella, líderes que tomaron una decisión, no para irse a la unidad nacional, una decisión para que concretemos el sueño de alcanzar la solución negociada al conflicto. Y en el ejercicio de la libertad de conciencia, en la inteligencia de estos líderes tomaron una decisión: votar por la paz. Nosotros desde FECODE hacemos el mismo llamado. Los maestros de Colombia en su inteligencia votarán por la paz para evitar que siga el derramamiento de sangre, para evitar que nuestros hijos vayan a la guerra, pero para seguir garantizando la defensa de la educación como derecho. Compañeras y compañeros, nuestro mensaje es de unidad, pero también es por la profundización de la democracia, en memoria de nuestros muertos y en memoria de la lucha que la Federación siempre ha brindado por la verdadera democracia de Colombia. Feliz fin de semana. Y no olviden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con el profesor Francisco Cajiao sobre la importancia de la educación, sobre todo hoy cuando se busca la consolidación de la paz, la escuela y el posconflicto. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología.
pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.